A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con Julio Failó Rivas, ¿no? Él es economista, analista en temas económicos y políticos y director de la revista Apuntes al Lápiz. Julio, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como siempre. Gracias a ti, José, y como siempre a tu disposición para lo que ustedes quieran. Ayúdanos a echarle una mirada al tema de Quellaveco. Preocupa Quellaveco. ¿Por qué preocupa? Porque hace unos días escuchamos en Perú 1035 al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, ¿no?, explicar, ¿no?, ante un sector importante de empresarios nacionales y extranjeros que confíen, ¿no?, en nuestro país. Nuestro país le abre las puertas a las inversiones, una mejora en el clima social, la búsqueda de consensos, una mejor redistribución. Y en todo eso creo que se está de acuerdo. Pero también no deja de sorprender, una semana después hay voces que ya alertan sobre el tema de Quellaveco, ¿no?, porque llegaron a Lima un grupo de dirigentes de Arequipa, entre ellos la gobernadora regional Kimberly Gutiérrez, consejeros, dirigentes de Islay, de Mollendo y congresistas, ¿no?, para ponerle un plazo al gobierno y en particular a la Autoridad Nacional del Agua, debido a que esta institución le otorgó a Quellaveco un permiso para el uso de agua para sus operaciones. Y ahora nuevamente vuelve la incertidumbre. Tú que sigues muy de cerca estos temas, ¿cómo lo estás analizando? Bueno, en principio con mucha preocupación por la información existente, ¿no? Porque yo entiendo que se trata de autoridades políticas, entiendo a los agricultores porque lamentablemente pues se viene de toda una experiencia en el sur del Perú de un comportamiento de alguna manera cuestionable de parte de la empresa Sauder, ¿no? Aun cuando tenía un proyecto interesante que todos conocíamos, que es el caso de Tía María, el mal manejo de las relaciones comunitarias los terminó colocando en ese extremo, ¿no? Yo te digo algo con mucha sinceridad. Mira, si Sauder hubiera hecho lo que ha hecho Quellaveco, que es la presa del Vizcacha, que tiene una capacidad de 60 millones de metros cúbicos, si hubiera hecho eso Sauder, si lo hubiera hecho Buenaventura, si lo hubieran hecho las empresas mineras, no deberían haber conflictos socioambientales en esta zona. Y curiosamente, a pesar de todo eso, hoy se abre un frente de conflicto por un problema de desinformación sobre cómo es el tema de la licencia de agua de Río Titiri a Quellaveco. Y la situación es bien simple. De lo que se trata es no solo de un intercambio de recursos hídricos, de agua mala por agua buena, sino mucho más agua buena de lo que podría extraer Quellaveco. Como ustedes saben, la licencia de agua es de 22 millones de metros cúbicos anuales, que es lo que más o menos utilizaría Quellaveco para sus operaciones mineras, de las cuales 80% se extraería del río Titiri y el 20% de la presa El Vizcacha, que lo ha construido Quellaveco. Y eso hay que repetirlo, hay que reiterarlo. Lo ha construido Quellaveco. ¿Para qué? Para que en momento de estiaje, donde se escasea el agua, los agricultores no solo puedan tener agua, sino agua de mejor calidad. Y lo que está haciendo Quellaveco es cambiar el agua de mala calidad, que todos sabemos, todos, eso lo sabemos todos, es agua contaminada, es agua con altos niveles de boro y arsénico. Y lo que se está haciendo es cambiar más agua por extraer agua de mala calidad, que serviría
obviamente para las operaciones mineras. Yo lamento eso porque esa es la información que no está llegando a la población. La gente cree que ADECO le va a quitar estos 26 interesada en hacer política, pero ya terminó la campaña electoral y aquellos que levantaron esa mentira no han logrado ni siquiera el 5% de las elecciones, en las elecciones municipales. Ambos candidatos de Perú Libre, ambos, uno a nivel creo que no llegó, si no me equivoco, que no llegó ni siquiera el 5%, y la otra, la candidata a nivel provincia, a nivel de Mejía Lencina, que tampoco a un porcentaje básico mínimo, lo cual significa que obviamente ya este rollo se está empezando a desgastar. Y realmente para mí resulta lamentable, aun cuando tú sabes que yo tengo una posición crítica con respecto al comportamiento de un sector de la minería, que creo que no ayuda mucho para que esta actividad tenga realmente la imagen que debiera tener. Y es un problema obviamente de comportamiento, de relacionamiento y muchas veces de comunicación. En el caso de ADECO creo que es un caso que hay que rescatarlo y que es un caso que hay que difundirlo, porque me apena, porque yo conozco el proyecto de cerca, porque yo en algún momento fui asesor del profesor Zenón Cueva y estuve en la comisión de seguimiento de la ejecución de los acuerdos del convenio que se había firmado hace varios años con ADECO. Y como todos saben, es un fondo de 1.000 millones, de las cuales se ha utilizado 100 millones para el tema de la pandemia, y que se pondría en riesgo estos recursos, ¿no? Y eso sería muy lamentable, no solamente para Moquegua, sino también por la inversión que significa que ADECO, que es 5.500 millones de dólares, la inversión más importante de los últimos años, la más importante. Es la más importante en los últimos años, ¿no? Político, ¿no? Sin lugar a dudas es la inversión más importante que tenemos, ¿no? Luego de esta parálisis de inversiones que tenemos en el país, ¿no? Tú acabas de puntualizar un tema central, Julio, la desinformación, ¿no? Pero ¿cómo es que sectores, por más pequeños que sea, pero son sectores interesados, desinforman y manipulan, que es el mayor riesgo, ¿no? Y cómo es que un tema eminentemente técnico, en base a presión, se convierte en político y nuevamente genera la incertidumbre, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar manejándonos en esos niveles? Tú acabas de decir que este es un proyecto modélico, que este es un proyecto que ha cumplido los estándares, y eso lo han reconocido hace unos días los propios representantes del gobierno, lo reconocen los propios empresarios, la gente que conoce, ¿no? El tema de relacionamiento, el tema de acercamiento, el tema de las inversiones. Siendo modélico, ahora se utiliza nuevamente el ardid de desinformar y a partir de ahí arrinconar al gobierno. ¿Hasta cuándo vamos a estar con ese ABC? Bueno, hasta que en realidad nuestra clase política, tanto de derecha como de izquierda, sobre todo izquierda, porque yo hasta ahora no entiendo si la izquierda, en caso hipotético, llegar al poder, de dónde podría, en las banderas que ellos tienen de la diversificación productiva, con qué recursos podría hacerse, ¿no? Y la minería obviamente es muy importante para eso, porque ayuda a que otras actividades económicas se activen. Por ejemplo, este tema de lo que estamos conversando, del tema del intercambio del agua de buena calidad por agua de mala calidad. Eso, imagínate, un sistema de río tecnificado, porque estamos hablando de un río que tiene 15.000 hectáreas. Imagínate el impacto que tiene eso ser para el país, ¿no? Que tendría para el país eso, ¿no? O sea, eso no se Claro. mide, no se grafica, o sea, se puede más digamos, el encono político que la racionalidad para el desarrollo. No te escuché bien la pregunta. ¿Podrías repetírmela, por favor? Yo te decía que más
tú acabas de señalar que de hacerse realidad este proyecto ganaría 15.000 hectáreas, ¿no? Lo que significaría un impacto económico para Arequipa, para el sur del país, ¿no? Pero frente a esta situación, más puede el encono político, te preguntaba, que la racionalidad. Sí, efectivamente. Esto permitiría, además de mejorar la calidad de agua, las posibilidades de incrementar hectáreas importantes para el desarrollo de Arequipa y sobre todo para el Valle de Tambo, ¿no? Entonces, lamentablemente, la mina en general tiene muchas limitaciones, bastantes limitaciones, diría yo, para desarrollar acciones de comunicación y relacionamiento, ¿no? Esto, por ejemplo, José, no es de ahora, viene este tema de la licencia de agua, la discusión y todo este proceso, viene desde el año 2008. O sea, no estamos hablando del 2008 al 2021, mira cuánto tiempo ha pasado, y realmente esto no es posible que suceda, porque es un problema de comunicación, y el sector contrario de la actividad minera aprovecha estos vacíos de comunicación para justamente desinformar. Y yo creo que ahí es donde hay que darle la pelea, hay que darle la lucha. Yo creo que hay que desenmascarar estos sectores que ya no solamente están en contra de la actividad minera, sino en contra del desarrollo del país en su conjunto, porque se trata de una inversión importante que, si bien es cierto, en los primeros 4 años, por las normas, por las leyes, no va a haber canon minero, sí hay un compromiso, como te decía, de 1.000 millones de soles, que podría significar un aporte para el desarrollo de la región Moquegua. Ahora, yo creo que los amigos de Islay y de Valle de Tambo estarían bien servidos, porque estamos hablando de la construcción de una presa que va a rendir 60.000 millones de metros cúbicos. 60.000 millones de metros cúbicos. Eso es muy importante reiterarlo. Y esto es muy importante para el desarrollo de la agricultura. Y se estaría demostrando a ciencia cierta que es posible y es compatible el desarrollo de la actividad minera con una actividad minera bien llevada, obviamente, con la agricultura. Yo creo que hay que abrir yo creo que Quellaveco no debe tenerle miedo a la discusión, al debate sobre lo que significa este tema de la licencia de agua y la propuesta de la presa de Vizcacha, que estaría aportando más de 60 millones de metros cúbicos de agua que se estaban perdiendo y que se están perdiendo en épocas de estiaje, en épocas de lluvia. Esa agua se pierde, esa agua no beneficia a nadie. Esa agua canalizada es muy importante para el desarrollo agrario, mi estimado José. Ahora, Julio, ¿te preocupa la inacción de parte del gobierno? Porque en un proyecto de esta envergadura es necesario que el gobierno acompañe por el nivel de conflictividad que se ha alcanzado en el Perú, ¿no? Y sobre todo por el grado de desinformación que esto está alcanzando, ¿no? Pero, ¿por qué te hago este paréntesis, Julio? Tú eres una persona muy bien informada. Porque hace unos días han estado en Palacio de Gobierno representantes del gobierno regional, consejeros regionales, el presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa, han estado representantes de Islay de Mollendo, han estado congresistas de la República, reunidos con la ministra de Agricultura, reunidas con el asesor principal del presidente de la República, el señor Mendieta. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo actúa el gobierno? Si una semana antes el presidente del Consejo de Ministros tiene un discurso donde desarrolla que el gobierno va a generar una visión proactiva frente a las actividades de minería responsable, de gran minería, porque precisamente tiene que ir acompañado con desarrollo y todo el mundo aplaude. Una semana después estamos ante la incertidumbre de uno de los principales grandes proyectos en nuestro país en los últimos años. Entonces, lo desautorizan prácticamente al presidente del Consejo de Ministros. Sí, bueno,
en realidad es un poco, esto yo lo veo un poco con el tema de la improvisación, porque fíjate, yo estoy convencido y tengo información de que en realidad tanto Alberto Mendieta como la ministra de Agricultura están a favor de ese proyecto. Lo que pasa es que el tema, cómo es que se enfrenta el tema de un gobierno populista, de un gobierno que dice defender los intereses de las comunidades, pero que no es capaz de agarrar y decirle las verdades y tal cual, ¿no? Y esto pasa, como yo te decía, es necesario abrir una discusión, un gran debate para esclarecer los alcances de la propuesta y el tema de las licencias de agua que han sido otorgadas en los tiempos en el tiempo mucho más de lo que corresponde, porque no es posible que una licencia de agua pues demore tanto tiempo. Estamos hablando del 2008 al 2022, está más o menos, estamos hablando de 14 años. Julio, nadie pero puede decir que nadie sabe Julio, pero no solamente del otorgamiento de la licencia de agua. No solamente estamos hablando de un discurso político, Julio. Mucha gente dirá, claro, se combina lo político con lo técnico, pero estamos frente a una propuesta técnica, un estudio técnico de la Autoridad Nacional del Agua, conjuntamente con SENACE. O sea, si eso es acompañado por un discurso realista, sea del ministro de Agricultura o la ministra de Agricultura, de la ministra de Energía y Minas, acompañado de otros ministros y del propio presidente de la República, creo que generan las condiciones. Pero si todo el mundo guarda silencio, se replega por temor a un paro o por temor a generar nuevamente acciones de paralización, entonces, ¿qué proyecto minero tiene las garantías en el país? ¿O qué proyecto de inversión tiene garantías en el país? Sí, pues lamentablemente es coordinación, esta escasa respuesta, débil respuesta del Estado, y que no viene de ahora, hay que ser justo. Esto viene de hace muchísimos años. Allá hay un problema de desconfianza de la actividad minera, allá hay un problema también que debería abordarse, que es el tema de reconociendo la importancia de la actividad minera. Tenemos ministros o viceministros de gobernanza que lo cambian cada 6 meses en promedio a nivel general. Cuando tú tienes gente que está calificada, sectores mineros que están calificados, que conocen el teje y el manejo del conflicto, y frente a un ministro, a un viceministro que no dura 6 meses. Yo creo que ahí hay que empezar a hacer reformas importantes, estimado José. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si la actividad minera es tan importante para el país, en realidad la elección de ese, vamos a llamarle zar de la conflictividad socioambiental, debería ser elegido con otro mecanismo, debería ser elegido como se elige al controlador, como se elige al defensor del pueblo, o al Banco Central, un ministro que pueda, un viceministro que pueda durar, o una autoridad que pueda durar, o que trate el tema de la conflictividad socioambiental minera, que podría durar los 5 o 6 años para que tenga continuidad, de manera que podamos tener gente solvente que aborde la conflictividad socioambiental, porque este no es un asunto de ahora, es un asunto de siempre y casi de toda la actividad minera. Hemos tenido paralizado Sao del Perú por un buen tiempo, lo mismo con la Bamba, y ahora se viene el tema de Quellaveco. Y en realidad eso hay que abordarlo, y eso se tiene que abordar planteando soluciones más sostenibles. De la misma manera, existe muchísima desconfianza con respecto a los estudios de impacto ambiental que los elabora la empresa minera. ¿Por qué no crear una autoridad que dependa de la presidencia de la República directamente, autónoma, con credibilidad, que se encargue de elaborar los estudios de impacto ambiental? Pero en este caso, los estudios para el permiso de agua lo ha elaborado una autoridad nacional del agua, como es la ANA, ¿no? Entonces, sí, yo lo entiendo, pero lamentablemente, José, los organismos del Estado están bastante desprestigiados, son poco creíbles. ¿En quién confiamos, Julio? ¿En quién confiamos?
No, es que justamente lo que hay que crear son organismos que le devuelvan la credibilidad a un sector, a la población en general. Por ejemplo, tener una autoridad que tenga que ver con el tema minero y de la conflictividad socioambiental, no es posible que lo cambien a los 6 meses, necesitamos una autoridad más estable. De la misma manera, si la gente no cree en los estudios de impacto ambiental que desarrolla la actividad minera, empecemos a crear un organismo más autónomo que el mismo SENACE. No podemos ser juez y parte con respecto. O sea, lo que a mí me preocupa, en realidad, José, te lo digo con sinceridad, no solamente es la debilidad del Estado, sino la fragilidad y la institucionalidad y la poca credibilidad que tiene el Estado frente a estos temas importantes. No es posible que la actividad minera o los que invierten en el país tengan tanta inestabilidad. Necesitamos darle más estabilidad a la inversión minera, necesitamos darle proyectos a los inversionistas para que puedan, ejecutarse proyectos sin mayores dificultades. Pero eso también pasa por desarrollar una reforma en el Estado que ayude a que tenga no solo mejor institucionalidad, sino más credibilidad frente a la población del entorno minero, o de los entornos mineros, ¿no? Muy bien, mi estimado Julio Faló. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Le informamos, lo acercamos al Perú. Un fuerte abrazo, Julio. Muy amable, como siempre. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.